Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, dijo concretamente que Gordon Brown, el primer ministro británico, había salvado la crisis internacional al haber dado el primer paso para contener esta azarosa situación que se vivió en el mundo. Luego de los auspicios, presentamos a Alfredo Blanco, luego de los auspicios empezamos a analizar concretamente la crisis que está viviendo el mundo financiero internacional y los coletazos que puede tener en la República Argentina. La suerte está en todos lados. Jugá a las 4 cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. Marco Aurelio Sosa, 52 años liderando en caños de acero para la industria y la construcción. Fabicur Ixa, cristales laminados y templados para la industria automotriz, agrotécnica, de la construcción, naviera. Fabicur Ixa, Avenida Padre Claret, 5840, teléfono 0351-424-4956 o 03543-422-220. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, tal como decías, el premio Nobel, Krugman, representa una de las miradas que había sobre la crisis. Nosotros lo habíamos mencionado a propósito de la crítica que él hizo al programa que había preparado Paulson, al programa inicial que había preparado, aquel que fue después rechazado en la Cámara de Representantes. Porque seguramente recordarás que decíamos, las opiniones se dividen entre quienes creen que hay que ayudar a los bancos, básicamente comprándole estos activos que se habían derrumbado, estos títulos o activos tóxicos, como le llaman en el argot, y quienes creían que no, que lo que había que hacer era capitalizar los bancos. Nosotros mencionamos acá a Nouriel Roubini, un economista que tenía esta tesis, y Krugman adhería a esta misma idea, ¿no? De manera tal que a quien ha sido nominado Premio Nobel, en realidad ha sido nominado Premio Nobel por otras cosas. Ha sido nominado Premio Nobel por trabajos que tienen ya más de 25 o 30 años, que tienen que ver con teorías sobre la localización de la actividad económica. De todos modos, la nominación como Nobel de Krugman, además de salirse del patrón esperado, en general los premios Nobel de los últimos años todos habían tenido una visión de mucha confianza en los mercados, y Krugman no es que tenga absoluta desconfianza. De hecho, Krugman trabajó en el comité asesor del presidente cuando Reagan era presidente. Sí. Pero en los últimos tiempos ha sido un crítico muy severo de la administración Bush. Nosotros mencionamos acá una columna que escribió hace unos 20 días que se llama Cash for Trash, dinero para la basura. Y el día que le otorgaron el premio Nobel, ese mismo día en el New York Times, la columna de él era una columna de aval explícito a la decisión de Brown. Sí. Decía, Brown hace bien, dice la columna. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que Inglaterra resolvió, junto con otros países de la Unión Europea, capitalizar bancos. Sí. De hecho, eso también lo está haciendo Estados Unidos. Hoy ha hecho un discurso el presidente de los Estados Unidos y ha hablado el secretario del Tesoro para decir que van a poner 250.000 millones comprando acciones de bancos para fortalecer, y ya han anunciado 9 entidades que van a ser fortalecidas mediante ese procedimiento. ¿No? Claro. Bueno, pero me gustaría sí puntualizar una cosa adicional. La nominación, otorgarle el premio Nobel a Paul Krugman, además va a tener un efecto de rediscusión del paradigma teórico, digamos, de la visión esta de tanta confianza en que el mercado lo resuelve todo, a una visión en la cual Krugman ha venido sosteniendo reiteradamente que la intervención del Estado no es un pecado. De hecho, él ha abogado por mayor intervención que la que originalmente estaba previsto. Se acerca mucho a Stiglitz. Con una visión parecida, quizás, digamos, tiene una visión parecida a la de Stiglitz, otro premio Nobel no ortodoxo, digamos, del pasado. Claro. En los dos casos fueron premiados por trabajos
que en realidad corresponden quizás a la etapa más ortodoxa de sus vidas intelectuales. Pero de todos modos esto va a tener, me parece, un efecto muy saludable sobre la discusión de los problemas de la economía. Si vamos ahora vamos a los hechos, a lo que está ocurriendo, mucha gente se mostró también sorprendida porque han rebotado la mayoría de las bolsas del mundo. Voy a insistir en algo que ya hemos dicho, vamos a tener meses todavía de mucha turbulencia y vamos a empezar ya a ver los efectos sobre la realidad económica en términos de empleo, en términos de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar sus proyecciones en la cual ha corregido obviamente todas las tasas de crecimiento estimadas para el mundo desarrollado y diría ya en el Fondo Monetario dicen vamos a una recesión. En la visión del fondo, una visión diría las más optimistas de las que se escuchan por estos días, esa recesión dura todo el 2009. En las más pesimistas, bueno, son varios años de recesión. Mientras tanto, en Argentina, ya nadie se acuerda que algunos dijeron que no íbamos a tener efectos, que nosotros afortunadamente estábamos aislados, que nosotros afortunadamente no dependíamos de organismos de crédito multilateral, etcétera, etcétera. Y ya tenemos información de efectos. En Córdoba, en la industria automotriz, en los autopartistas. Una caída del consumo, en Córdoba 40%. Una caída del nivel de consumo. El dato del Instituto de Investigación en la Bolsa de Comercio, 63% de las importaciones se fabrican en Argentina. Todo eso que de alguna manera habíamos adelantado va a ir tomando formas concretas en el periodo que... Y acá me gustaría hacer una observación. En realidad, Argentina la ha tomado en un momento que tiene una buena situación fiscal y una buena situación del sector externo, pero la ha tomado en un momento en que tiene sin resolver el tema de la inflación, del cual nadie se acuerda, porque ha habido un freno en la tasa de crecimiento de los precios, producto de que la economía se enfrió. Pero lo concreto es que como tenemos un escalón de inflación muy alta, algunas recetas que podrían resultar útiles para que no haya demasiada caída en el nivel de actividad, digamos, intentar fomentar el consumo, el gasto público, no se van a poder llevar adelante. Primero porque la situación fiscal está pendiente ahí de cómo evoluciona el sector externo y aumentar a lo mejor el gasto o fomentar el consumo le haría incurrir en problemas. La crisis dicen algunos que podría afectar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares en las retenciones, ¿no? Claro, bueno, de hecho, además la caída del precio de los productos que exporta Argentina va a tener un impacto fiscal altamente negativo. Digo, ¿por qué hago esta introducción? Para decir que el gobierno, como siempre, hay cosas que a uno le parecen que están bien y cosas que están mal de las que se toman. Me parece que está bien que hayan decidido crear un comité para ver cómo evoluciona la crisis. Me parece que está bien que aquel acto de cierta dosis de soberbia, decirle vamos a pagar al Club de París, se esté revisando. Pero parece que está mal de que no haya una agenda explícita de las medidas a tomar. No por preanunciarlas, pero sí por decir qué vamos a hacer en general en materia monetaria, qué vamos a hacer en general en materia fiscal y qué vamos a hacer en general en materia cambiaria. En materia cambiaria diría que es donde menos dudas hay. De hecho, el gobierno ha dicho que va a tratar de evitar saltos bruscos del tipo de cambio, como los que han ocurrido en Chile, como los que han ocurrido en Brasil, como los que ha ocurrido en México. Sí, ¿por qué? Bueno, porque justamente Argentina, a diferencia de Brasil, tiene una situación en la cual el aumento del tipo de cambio le pegaría muy fuerte sobre el nivel general de precios. Y si uno tiene que sumar recesión o cierto nivel de estancamiento con una inflación que se acelere, es el peor de los mundos posibles. Así es. Falta eso, me parece, falta una agenda más clara de parte del gobierno nacional. Mientras tanto, habrá que seguir discutiendo el problema de los tenedores de títulos que se quedaron fuera, que se anunció también la propuesta, y habrá que seguir discutiendo cómo se le paga al Club de París. Insisto en lo que dije hace un par de programas, en situaciones de crisis, el gobierno de un país como Argentina tiene que sentarse sobre las reservas, tiene que tener cuidado de asignar reservas en aquellas actividades en las cuales podría no utilizarlas, como es el caso, por ejemplo, del pago del Club de París. No porque esté mal pagar, sino porque lo que está mal es pagar en un momento en que la crisis internacional es muy severa en materia financiera. Me preocupa lo que dijiste, esta inflación. Bueno, es que el riesgo de Argentina en realidad es que como venimos con una inercia inflacionaria, que la caída del nivel de actividad se asocie
con inestabilidad de precios. Esta es una realidad que no tienen otras economías de la región. Argentina, junto con Venezuela, lideraban, digamos, la inflación en la región.